Capítulo 923. Secuelas. Ciel no se dio cuenta del cambio en los ojos de Alger. Señaló a uno de los creyentes de la luna primordial cremados y dijo: Ese bastón me fue quitado. Se llama Palabra del Mar. Puede liberar rayos hacia un objetivo. Agitarlo y golpearlo hará que se aumente con cuchillas de viento. Aparte de eso, también puede crear grandes esferas de agua y lluvia corrosiva. También puede permitir que el portador no tenga miedo de la presión de las profundidades marinas. Pueden extraer oxígeno libremente del agua. Al mismo tiempo, también se puede usar como una varita para proporcionar vuelo. Hay 3 efectos secundarios negativos. Primero, le gusta cantar. Cada 6 horas tiene que cantar a todo pulmón. Los efectos resultantes no discriminan entre amigo o enemigo. Debido a las diferentes opciones de canciones y estilos, puede hacer que la mente se desvíe o que la mente y el alma se impacten, y en otras ocasiones, hacer que uno sea irascible y se encuentre en un estado de razón disminuida. Por supuesto, incluso sin esperar 6 horas, también estará muy dispuesto a cantar si así lo deseas. En segundo lugar, probablemente puedas decir que está equipado con características vivientes. Además, es uno que es bastante testarudo. Le gusta tropezar, golpear o tirar al portador por las escaleras cuando no presta atención. En tercer lugar, hará que el portador sea fácilmente golpeado por un rayo. Por lo tanto, en días de tormenta, no salgas o no lo traigas contigo. Este es el artefacto sellado que se hizo con la característica de canción del mar de Germán Sparrow vía Ande. Si él supiera que ya lo has hecho y que has permitido que el creyente de la luna primordial se lo llevara, definitivamente te venderán a alguien que te necesita, en forma de una característica vía Ande. Alger miró hacia la mesa del comedor y vio el bastón de plata negra incrustado. Por lo que sabía, independientemente de si los otros efectos negativos eran severos, los artículos místicos con características vivientes se consideraban artefactos sellados. Esto se debía a que existían peligros impredecibles asociados con ellos. Como Catleya y su acompañante no le dijeron que había terminado, Ciel solo pudo seguir sacando artículos místicos con cara de pocos amigos. Esta navaja se llama Cuchilla del Veneno. Los efectos son obvios. No hay necesidad de que dé información adicional, ¿verdad? Cada vez que inflige daño, agregará un veneno aleatorio. En cuanto a qué es, todo es suerte. Sus efectos negativos no son demasiado serios. Solo provocará que el tratamiento médico falle y que la sensación de estar ebrio se acumule dentro del portador. Ciel continuó presentando algunos artículos místicos y finalmente escuchó a Catleya decir: Excelente, el resto es tuyo. Uf. Todavía me dejó con 3. No solo Ciel no guardaba rencor, sino que en el fondo sentía lo buena persona que era el almirante de las estrellas. Era como si hubiera sufrido algunos males psicológicos. Luego, Catleya se giró para mirar al hombre ahorcado. Tú eliges primero. Ella sabía que el mundo Germán Sparrow le había encargado a un artesano la creación de un artículo místico. Por lo tanto, el hombre ahorcado tenía que seleccionar primero el artículo del aventurero loco. Alger asintió y tomó la palabra del mar y las gafas de gárgola. Luego indicó que el resto eran botín de guerra. Catleya pensó por un momento y dijo: Elige uno más. El resto será mío. No estaba muy interesada en los artículos místicos restantes porque tenía 2 artículos bastante poderosos que se adaptaban a ella. También había obtenido las escalas de la suerte y el botón del juez más tarde, cubriendo así todas sus bases. En tal situación, la acumulación de efectos negativos era algo a tener en cuenta. A menos que fuera algo extremadamente especial, no era algo que ella mirara 2 veces o que decidiera intercambiar. Por supuesto, como almirante pirata, nunca encontró los artículos místicos demasiado excesivos. Después de todo, tenía que entregar algunos de ellos a la orden ascética de Moisés y dejar el resto para recompensar a su tripulación. Alger se quedó en silencio por un momento.
A partir de qué artículos y poderes Villande tenía, eligió la cuchilla del veneno. Después de eso, Catleya le indicó a Bloodless Heath que moviera los artículos místicos que Cielf había colocado en el suelo y los artículos restantes que dejaron los creyentes de la luna primordial fuera de la habitación. Luego, miró al artesano con sus ojos de color púrpura oscuro. ¿Por qué los creyentes de la luna primordial quieren controlarte? Los ojos de Cielf parpadearon. ¿No es eso simple y obvio? Para que les haga artículos místicos. Justo cuando dijo eso, su corazón dio un vuelco como resultado de los ojos morados que lo miraban fríamente. Se apresuró a agregar. También parece que tienen algún plan que necesita la ayuda de un artesano. En cuanto a lo que es, no tengo idea porque no ha comenzado. Catleya retractó su mirada, aparentemente pensativa. Intercambiando una mirada silenciosa con el hombre ahorcado, asintieron simultáneamente. Decidieron no llevarse al artesano hoy y dejarlo allí para monitorear los desarrollos posteriores. En otras palabras, querían averiguar los planes de los creyentes de la luna primordial monitoreándolo. En realidad, para el ermitaño y el hombre ahorcado, cualquier cosa que los creyentes de la luna primordial estuvieran planeando no era algo que les importara. Simplemente cada uno tenía asuntos que les preocupaban. El primero lo usó para comunicarse con la reina mística para proporcionarle material de referencia para sus estrategias en el mundo sobrenatural. El segundo podría usar este asunto para ganar puntos de contribución de la iglesia. Por lo tanto, habían llegado instantáneamente a un acuerdo tácito para investigar más a fondo. Por supuesto, Alger siempre creyó en un principio, cuanta más información manejara, más beneficios podría obtener de varios asuntos. Después de un breve silencio, Catleya le dijo al artesano Cielf con el mismo tono. Como ya eres un creyente de la luna primordial, llevarte conmigo no me proporciona ningún beneficio. Cielf asintió de inmediato, de acuerdo con lo que ella dijo. Catleya hizo una pausa por un momento antes de decir. Sin embargo, deseo establecer una relación de trabajo a largo plazo contigo. Por lo tanto, necesito unas gotas de tu sangre. Esto me ayudará a encontrarte en cualquier momento. Cielf tenía una expresión miserable mientras sus labios temblaban, pero no pudo objetar. ¡Uf! De repente exhaló y dijo. Vale. Dicho esto, tomó un cortapapeles que tenía a su lado y se cortó el antebrazo, dejando que unas gotas de sangre gotearan. Catleya levantó inmediatamente su brazo derecho y movió suavemente la muñeca, haciendo que las pocas gotas de sangre flotaran y volaran hacia ella. Después de observar la sangre en su palma, este almirante pirata preguntó repentinamente. ¿Cuál es tu apellido? June. Respondió Cielf instintivamente. Catleya no dijo nada mientras se daba la vuelta y salía por la puerta. Alger la siguió de cerca. La habitación se quedó rápidamente en silencio mientras Cielf se sentaba en el sofá. Se sentó allí inmóvil durante un buen rato, como si estuviera sumido en sus pensamientos sobre el encuentro, incapaz de liberarse de él. 10 minutos después, se levantó de repente y sacó una pequeña figura humana de su bolsillo interior. La figura era de color bronce y su rostro estaba vacío. La sangre se filtró lentamente de ella y permaneció en su superficie. Cielf limpió rápidamente la cara de la figura con un pañuelo antes de suspirar aliviado. Curvó las comisuras de sus labios y murmuró en silencio. Afortunadamente tengo este títere del destino. Hamf. Vamos a ver cómo puedes encontrarme con esas gotas de sangre. Ni se te ocurra maldecirme. En el distrito empobrecido de Bayam, en una calle sin farolas. Alger, enmascarado y encapuchado, miró al ermitaño que estaba a su lado. Con voz profunda dijo. Después de que Cielf escapó de la iglesia del vapor, ha estado viviendo sano y salvo hasta el día de hoy. Esto significa que no es un tonto. Para él, entregar tan fácilmente la sangre de una manera tan relajada sin oponer resistencia significa que tiene los medios para evitar tu seguimiento. Además,
No mencionó una explicación de cómo los creyentes de la luna primordial lo encontraron. Lógicamente hablando, los creyentes definitivamente le habrían preguntado por los orígenes de la característica brillante del hombre lobo, pero Ciel no mencionó a Alger en absoluto. Mientras Carla sacaba sus gruesos lentes y se los puso, dijo sin cambiar el tono de voz. No se usa para rastrear. Alger asintió pensativo antes de despedirse de ella y entrar en un callejón oscuro. Dio varios rodeos y encontró la oportunidad de quitarse su disfraz antes de abandonar Bayam. Después de regresar al puerto privado de la Resistencia, abordó el Vengador Azul. Sus marineros habían gastado la mayor parte de su energía y dinero en los últimos días. Así que en ese momento, todos estaban en el barco esperando para volver a zarpar. Al verlo regresar, uno de los marineros se levantó inmediatamente y preguntó con una sonrisa. Capitán, ¿ha cenado? Todavía no. Prepárame algo sencillo. Para la operación, Alger no había tenido la oportunidad de llenar su estómago. El marinero que también hacía algo de cocina por su cuenta respondió inmediatamente. De acuerdo. Tenemos champiñones frescos del bosque de hoy. ¿Qué tal si los salteo con un poco de mantequilla? La cara de Alger se contrajo mientras negaba con la cabeza con una expresión normal. Un bistec sellado estaría bien. A punto. Término medio. Este Balam, en la periferia de un bosque. Con sus dos marionetas, Klein no tenía prisa por irse. Entró en una ciudad y planeaba conseguir algunos tintes para disfrazar la máscara del almirante Hal Lodwell. Y antes de eso, tenía otras cosas que hacer. Se trataba de buscar un ayudante para su exploración de la periferia de Calderón. Klein nunca fue un lobo solitario, y más aún cuando se enfrentaba al peligro. Por lo tanto, a menos que no tuviera opciones, siempre invitaría a los poderosos a que lo ayudaran compartiendo las coordenadas y pagando el precio correspondiente. No era alguien que se lanzara a la aventura. Para él, lo más importante era poder obtener el ingrediente deseado con vida. Si no fuera porque sé que es imposible, incluso desearía esperar 1 o 2 semanas antes de llevar un bebé o empujar un cochecito para dirigirme a Calderón. Klein suspiró en silencio mientras sacaba la armónica del aventurero y soplaba en ella. Reinette Tinecker, con sus 4 cabezas en la mano, salió silenciosamente del vacío. Klein deliberó sobre sus palabras y dijo: Tengo pensado explorar la ciudad de Calderón pronto. Bueno, ya he obtenido sus coordenadas en el mundo espiritual. Me preguntaba si podía contratarte para que me ayudes. ¿Cuál sería el precio? Las 4 cabezas en la mano de Reinette Tinecker hablaron una tras otra. No lo haré. Yo no puedo entrar. Capítulo 924. Primer factor clave para llevar a cabo operaciones arriesgadas. No puedo entrar. Las 7 luces no pueden entrar por alguna razón especial. ¿Es esto una restricción que tiene la ciudad de Calderón para las criaturas de alto nivel en el mundo espiritual? Sin embargo, ¿cómo sabe la señorita mensajera de esta limitación? ¿Ha estado allí antes? Si ese fuera el caso, ni siquiera necesitaba preguntarle a la luz roja o al espejo mágico. ¿Quizás su intuición espiritual se lo dijo? Mientras su mente giraba, Klein exhaló lenta y silenciosamente. Luego sacó una moneda de oro y se la entregó a Reinette Tinecker. Entiendo. Gracias por la información. Después de que una de las cabezas de la señorita mensajera mordisqueara la moneda de oro y se retirara al mundo espiritual, Klein dejó que sus pensamientos vagaran mientras consideraba cómo podía encontrar otros ayudantes. El señor Asika ha entrado en un estado de sueño. Se desconoce cuándo despertará. No hay forma de esperar por él. Willow Ceptin está a punto de nacer, pero es solo un bebé. Él todavía está en su nadir. E incluso si la señora ermitaña tiene una forma de restaurar temporalmente el poder de él mientras él es débil, es imposible para él hacer algo tan trivial como ser mi guardaespaldas.
Además, una vez que él abandone Baclund o muestre su nivel correspondiente, hay una alta probabilidad de que el ángel del destino o Ouroboros lo vuelva a bloquear. Conseguir la ayuda de un semidios de la escuela de pensamiento de la vida a través de esta serpiente del destino, como ese consejero Ricciardo? Eso será difícil. La escuela de pensamiento de la vida está sufriendo una división interna. Los consejeros tienen demasiadas cosas que hacer. Además, están corriendo por todo el mundo con el dado de la probabilidad para dejar rastros que desvíen la atención del ángel del destino. ¿La reina mística Bernadette? No estoy muy familiarizado con ella. Además, el loco tiene semidioses y ángeles bajo él. Un bendito como German Sparrow siempre puede encontrar otra ayuda. Incluso si digo que es un esfuerzo cooperativo, también expondrá problemas bastante significativos. Suspiro. En la superficie, el loco tiene ángeles y semidioses bajo él, pero la situación real es que al lado de los ángeles y semidioses está el loco, quien solo los está fotobombeando. ¿El jefe de la ciudad de plata? Esto es algo que podría usarse como un precio cuando él haga una solicitud, pero el problema es que no puede salir de la tierra abandonada de los dioses. Creo que debería dejar esta oportunidad para Bizarro Bane. ¿Esos viejos del sanguíneo? No hay una razón adecuada y es muy fácil para mí ser expuesto a Lilith. ¿Quién sabe quién es esa diosa antigua muerta que no ha perecido realmente? Si ella es en realidad la luna primordial disfrazada, puedo olvidarme de la resurrección. Klein pensó en un candidato tras otro, pero uno tras otro los tachó de la lista. Finalmente, no pudo evitar suspirar. Cuando se necesitan amigos, siempre hay escasez. No pudo evitar pensar en establecer un ritual para intentar rezar a la eterna noche carmesí por fortaleza para buscar la bendición de la diosa, esperando que ella pudiera otorgarle directamente el cuerpo de alma verdadero y el polvo de un saqueador del mundo espiritual, o que algún arzobispo, diácono de alto rango o asceta secreto le proporcionara ayuda. Desafortunadamente, todo lo que pudo hacer fue reflexionar sobre la idea sin llevarla a cabo realmente. Aunque Klein era bastante tolerante con la diosa de la eterna noche y no estaba en contra de la identidad de ser un bendito de la eterna noche, todavía se sentía extremadamente cauteloso. No deseaba depender de la concesión de una deidad para todo. Además, sospechaba que rituales similares no tendrían ningún efecto. Esto se debía a que con su nivel y fortaleza actuales, no tenía derecho a plantear condiciones con una secuencia o. Si la deidad estaba dispuesta a dar, ella naturalmente se lo daría. Si ella no lo hacía, rezar era inútil. Si tuviera la desvergüenza del viejo Nil, podría intentarlo de verdad. En ese entonces, la diosa estaba dispuesta a responder a su pago de deuda y resolver su estreñimiento. Ella mima a sus creyentes bastante bien. Por supuesto, debe haber ciertos efectos secundarios. Klein recordó el pasado mientras suspiraba. Decidió cambiar su tren de pensamiento. Como no podía obtener ayuda de sus amigos, consideró aprovecharse de sus enemigos. Tal vez puedo traer la carta del emperador negro, la carta del tirano y el transmisor de radio. Podría esperar en la entrada de la ciudad de Calderón. Mientras el rey de los 5 mares Nast, los Beyonders de alta secuencia de la Iglesia de las Tormentas o los líderes de la Escuela de Pensamiento de la Rosa, como Sua y los otros semidioses y ángeles, corrieran, entraré inmediatamente en esa ciudad de los muertos. No, eso es demasiado explícito. El rey de los 5 mares Nast y los Beyonders de alta secuencia de la Iglesia de las Tormentas tienen muy pocas posibilidades de seguirme a la ciudad de Calderón. En cambio, se quedarán afuera y esperarán a que salga. La abominación Sua podría perseguirme, pero él es un ángel. Él no se vería impedido por nada en la periferia de la ciudad de Calderón. Solo estaré atrayendo problemas para mí mismo. Después de pensarlo varias veces, Klein finalmente abandonó la idea de crear caos para su beneficio. Creía que era difícil replicar la misma situación fuera de la ciudad de Bayam de aquel entonces. Más aún cuando no era un villante de alta secuencia. Una persona que camina al borde del abismo caerá en él tarde o temprano. ¿Quién más puede ayudarme? La mirada de Klein recorrió sus 2 marionetas mientras amigo tras amigo destellaba en su mente, incluidos los miembros del Club del Tarot. De repente, recordó algo.
La señorita Sarrón una vez me dijo que la momia de Tutances II es una de las claves de su ritual de avance y es muy importante para ella. Esto también significa que está a punto de convertirse en una semidiosa, secuencia 4, marioneta del camino de los mutantes. Si tiene éxito, puedo conseguir que me ayude. Hemos tenido una buena asociación. Afortunadamente, elegí ayudarla. De lo contrario, no tendría ninguna esperanza hoy. Mientras Klein se enredaba en la conmovedora situación, sacó papel y pluma estilográfica. Colocando el papel sobre la espalda de Enzo, garabateó. Ha pasado un tiempo desde que nos vimos. Me pregunto cómo has estado últimamente. Mientras escribía, Klein se detuvo de repente. Sintió que la apertura era demasiado extraña e hipócrita. La señorita Sarron es una persona que se contiene. Cuando escribe cartas, va directamente al grano sin decir nada innecesario. Tengo que considerar su personalidad y ser más franco. Klein pensó durante unos segundos antes de levantar el trozo de papel anterior. Sacudiéndolo, lo hizo envolver en llamas escarlata. Después de unos segundos de deliberación, Klein escribió en un nuevo trozo de papel. Yagi ha adquirido las coordenadas del mundo espiritual de la ciudad de Calderón. Si ya te has convertido en un semidios, deseo cooperar nuevamente para recibir algo de ayuda. Si no, no hay necesidad de forzarlo. Todavía puedo encontrar otros amigos. Sherlock Moriarty. Después de doblar el trozo de papel y dirigirlo a señora Marjam, Klein volvió a sacar la armónica del aventurero y la tocó. Reinette Tinecker, con su vestido oscuro y complicado, salió del vacío como si nunca hubiera dejado la vecindad, apareciendo justo frente a él. Klein le entregó el trozo de papel doblado y una moneda de oro antes de exhortarla seriamente. Envíalo a Backlund, Hillston 126, calle Garde. Échalo directamente al buzón. De acuerdo. Dijo una de las cabezas de Rhiannon Tanker, mientras otra cabeza mordía la carta y la moneda de oro. Al ver esto, Klein presionó algo preocupado. No has perdido el mapa anterior, ¿verdad? ¿Sabes qué barrio es Hillston Borough? ¿Sabes dónde está Garde Street? Las otras tres cabezas que tenía Rhiannon Tanker respondieron. No. Sí. Es muy fácil de encontrar. Klein inmediatamente soltó un suspiro de alivio mientras despedía cortésmente a la señorita Messenger. Temporalmente dejó de lado el asunto de Calderón City y comenzó a disfrazar a su marioneta Lutbel. A la mañana siguiente, un hombre de piel morena, cabello rizado claro y vestido con un atuendo formal de Loen y un sombrero de copa de seda entró en Tnexeri, que bordeaba un bosque, con sus dos sirvientes. Era una ciudad que producía principalmente madera, caucho y productos especiales del bosque. Se decía en la ciudad que allí se habían establecido algunos centros de investigación sobre el crecimiento del cabello y las fábricas complementarias. Habiéndose disfrazado como un hombre rico local, Klein rápidamente encontró un hotel donde alojarse. Sentado en una silla reclinable de ratán, observó una vez más su obra. La piel de Buena Renzo no solo era bronceada, sino que ahora era casi completamente negra. Junto con su cabello fino y suave, sus cejas espesas y su contorno facial oscuro y sombrío, combinado con pantalones holgados y arrugados de estilo Balam y una camiseta blanco y negro, parecía un ejemplo típico de un sirviente local procedente de una mansión de plantación en particular. La ropa bastante resplandeciente del almirante Hal Lodwell se había convertido en el mismo estilo que la de Enzo. Su piel expuesta tenía marcas de quemaduras claras y su máscara plateada ahora estaba teñida de un color negro hierro uniforme. Esto hacía parecer como si hubiera sido desfigurado por un accidente de fuego y que llevaba una máscara para ocultar su rostro para no asustar a los transeúntes. Después de almorzar, que le sirvieron en su habitación, Klein escuchó oraciones ilusorias apiladas. Hombre. ¿S.R. ahorcado? También es posible que sean Emlyn y Little Sun. La transacción de la característica brillante de secuencia 5 del camino del vampiro está a punto de comenzar.
Klein estaba a punto de dirigirse al baño para dar 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj y dirigirse por encima de la niebla gris cuando su percepción espiritual se activó. Se apresuró a activar su visión espiritual y vio a la decapitada Rhiannon Tankor aparecer del mundo espiritual, que se superponía al mundo real, con una carta en la boca de una cabeza. ¿La señorita Sarron ha respondido? Klein primero le dio las gracias antes de recibir la carta y abrirla para leerla. Lo siento, probablemente todavía necesitaré 1 o 2 meses más de preparación. Si aún necesitas mi ayuda para entonces, estaré encantado de hacerlo. Sarron. 1 o 2 meses. No es que no pueda esperar. No es que ya haya digerido mi poción de maroinetista. Klein asintió imperceptiblemente mientras cogía una pluma y papel para responder simplemente. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Mi asunto no es urgente. Puedo esperar. Sherlock Moriarty. Después de entregar la carta y la moneda de oro a Rhiannon Tankor y hacer que la enviara a Buckland Helstonborough 126 Guard Street, Klein de repente pensó en un problema. Durante las guerras, el reconocimiento es necesario. ¿Cómo puedo ser tan imprudente y descuidado al explorar un lugar peligroso como Calderón City? Cuando la señorita Sarron avance, puedo ir allí a hacer un poco de reconocimiento y reunir información sin necesidad de correr riesgos. Por ejemplo, puedo averiguar exactamente qué restricciones hay, qué tipo de anomalías ocurrirán hacia los poderes de dominio de la muerte, o puedo averiguar si solo puedo entrar por una entrada fija o si tengo alguna forma de volver directamente por encima de la niebla gris desde el interior. Después de confirmar todo esto, puedo formular un plan y hacer preparativos. Por supuesto, antes del reconocimiento, la adivinación es necesaria. Klein pronto se decidió y entró en el baño anexo. Capítulo 925. Eligiendo ropa. Por encima de la interminable niebla grisácea blanca en la magnífica sala antigua. Klein no se apresuró a hacer una adivinación. Primero respondió al ritual de sacrificio de Alger, el ahorcado, y logró que el bastón hecho con las características Villande del Ocean Sunstar apareciera frente a él. Palabra del mar. Este nombre, cuando se translitera al chino, trae recuerdos. Me limitaré a eso. Es básicamente una versión más débil del cetro del dios del mar. Tampoco tiene poderes de nivel semidios como la tormenta de rayos o el tsunami. Tiene bastantes efectos negativos. Mientras Klein recordaba las descripciones del ahorcado, acarició el bastón negro con incrustaciones de plata. Tal vez el misterioso espacio por encima de la niebla gris lo había suprimido naturalmente, provocando que este bastón Villande no expresara su característica viviente. Se encontraba allí en silencio, como si fuera la pieza de madera más común y ordinaria. Klein asintió ligeramente y murmuró para sí mismo: los objetos mágicos con características vivientes son realmente bastante problemáticos. Pero desde un ángulo diferente, significa que se puede comunicar con ellos. El dado de la probabilidad en aquel entonces era un tipo bastante desagradable, pero ¿no se volvió obediente después de ser educado? Además, siempre puedo hacer que mis sirvientes lo tengan la mayor parte del tiempo. Sí, Winner Encho será el más adecuado. Aunque ya tiene 0 suerte pasiva, sigue acumulando suerte constantemente para prepararse para ese momento crítico. Liberar un poco de ella no afectaría a nada. De esta manera, ya sea que lo tropiecen, lo arrojen o lo golpeen, él podrá evitarlo sin problemas y no llamar la atención de los demás. Tras una reflexión cuidadosa, las bromas del bastón no son del todo inútiles. Si tuviera que encontrarme con otros maroinetistas, saqueadores del mundo espiritual o bizarro vanes y perdiera mi iniciativa y acabara siendo controlado inicialmente, mis pensamientos y acciones se volverían lentos. Sería bastante difícil salir de ese estado por mi cuenta. En este momento, si un bastón incontrolable me golpeara o me tropezara repentinamente hasta el suelo, ¿no estaría escapando con éxito de mi situación? Suspiro, si los efectos negativos de un objeto mágico se utilizan bien, pueden ser muy beneficiosos. Por supuesto, en combate normal, esas bromas pueden provocar peligros innecesarios. Cómo debe equilibrarse o evitarse tendrá que probarse y probarse varias veces. En cuanto a los efectos negativos de ser golpeado fácilmente por un rayo en un día tormentoso, Klein no le importaba.
En primer lugar, a menos que estuviera en una región especial, el tiempo tormentoso no era común para empezar. No era algo que tuviera que tenerse en cuenta la mayor parte del tiempo. En segundo lugar, como vidente, la adivinación del clima del día antes de salir era un acto común. Por último, si no pudiera evitar las tormentas repentinas, Klein siempre podría darle el bastón a Encho. De esta manera, incluso si el rayo golpeara al ganador, acabaría siendo atraído por un pararrayos cercano. Esperemos que no sea ese pararrayos. Klein soltó una risa irónica mientras consideraba el efecto negativo más preocupante. Emitiría un canto villante cada 6 horas. Era indiscriminado y era básicamente un gran ataque AOE. Después de pensarlo un poco, Klein decidió comunicarse con la vara de la palabra del mar para reducir la frecuencia con la que cantaba o para avisar con anticipación antes de que cantara. Desayuné temprano hoy. Ya casi es hora de que el hambre reptando comience a aullar. En sus pensamientos, Klein se quitó el guante de piel humana de la palma izquierda y lo arrojó a un lugar vacío frente a la pila de basura. Justo después de eso, levantó la vara negra con incrustaciones de plata y la arrojó por encima. Luego, agitó algo del poder del misterioso espacio por encima de la niebla gris, creando una barrera que aislaba todos los sonidos e imágenes. Hizo que el hambre reptando y la palabra del mar pasaran tiempo a solas. Después de hacer todo esto, Klein se frotó las palmas y conjuró un bolígrafo y papel. Escribió una declaración de adivinación. Mi exploración de la periferia de la ciudad de Calderón hoy es peligrosa. Después de dejar el bolígrafo de tinta roja oscura, Klein se quitó el péndulo espiritual de la muñeca izquierda. Dejó que el topacio colgara sobre el papel, cerca de él. Después de cantar 7 veces en su mente, abrió los ojos y vio que el topacio estaba quieto y no giraba. Esto significaba que la adivinación había fallado. La situación real de la ciudad de Calderón es un secreto para todo el mundo espiritual y la adivinación carece de un punto de partida. Además, una vez fue un reino divino de una diosa antigua. Hay una configuración de resurrección mutada que queda allí. También puede interferir con la adivinación. Klein enrolló su péndulo espiritual y deliberó en sus pensamientos. Solo puedo confiar en lo que dijo Luz Roja. El peligro alrededor de la periferia de la ciudad de Calderón no es tan grande. Además, todavía tengo marionetas. Puedo dejar que ellas vayan primero y confirmar si ese lugar bloquea la niebla gris. Si puede, me daré por vencido. Si no, entraré yo mismo. Klein llegó rápidamente a una decisión. Sin dudarlo, hizo un gesto con la mano para quitar la barrera que había creado anteriormente. Luego vio el hambre reptando, que se había retirado al lado de la pila de basura. Se estaba apoyando en 3 dedos, mientras que su pulgar y meñique presionaban hacia atrás sobre los viajes de Groselle. Se veía débil y apenas podía mantenerse en pie. Al mismo tiempo, había una boca en medio de la palma. Reveló 2 dientes ilusorios blancos y espeluznantes que no dejaban de jadear por aire. Del otro lado de la barrera, la vara negra con incrustaciones de plata estaba en el suelo. Se contraía de vez en cuando, mientras que su punta seguía goteando burbujas de agua transparentes azules. Muy bien, silencio por fin. Al ver esta escena, Klein murmuró con satisfacción. Justo cuando dijo eso, la palabra del mar se puso de pie de repente. Y como si la estuvieran sosteniendo, saltó hacia Klein, dando vueltas alrededor del asiento del loco y esquivando hacia otro lado. El hambre reptando usó sus 5 dedos como piernas para perseguir la vara con gran dificultad. A mitad de camino, se derrumbó en el suelo. Klein observó sin palabras antes de soltar un suspiro. Después de fusionarse con el Señor A, el hambre reptando parece tener una característica viva, pero este nivel de inteligencia es demasiado bajo. Claramente rozó un viento bendecido y es capaz de vuelo de corta distancia, sin embargo, todavía usa sus dedos como piernas para perseguir. Después de decir eso, giró la cabeza hacia la vara de la palabra del mar, que se escondía a su lado. ¿No eres una secuencia 5 de la senda del marinero? ¿Qué tipo de objeto místico eres si solo puedes saltar en una pierna?
¿En serio, esas características vivas de bajo nivel son equivalentes a bebés? No, un bebé en particular es mucho más inteligente que todos ustedes. Klein los reprendió a cada uno y suspiró con diversión mientras decía. No es como si yo fuera un diablo. Justo cuando dijo eso, el guante y la vara, que todavía se estaban moviendo, se congelaron al mismo tiempo. No se atrevieron a hacer ruido. Las palabras subsiguientes de Klein se quedaron en su garganta. Todo lo que pudo hacer fue extender la mano para recoger la palabra del mar y hablarle amable y sinceramente. Después de una negociación amistosa y franca, esta vara negra con incrustaciones de plata usó un balanceo de alta frecuencia para indicar que reduciría su canto al mínimo. Si realmente no podía contenerse, informaría a su dueño. La forma exacta incluía, pero no se limitaba a, temblar ligeramente o moverse automáticamente unos centímetros hacia arriba. Al mismo tiempo, hizo una solicitud a través del canto. Nunca uses la mano que lleva el hambre reptando para sostenerla. Por supuesto, si su amo insistía en hacerlo, no se oponía y estaba feliz de aceptarlo. Mejor que el hambre reptando. No es tan terco. Klein llamó al hambre reptando y se lo puso en la palma izquierda. Echando un vistazo a la puerta de invocación que se había producido a partir del ritual, Klein comenzó a considerar los objetos que llevaría en su exploración de la ciudad de Calderón. No hace falta decir que las dos marionetas iban. Se podían utilizar como cebo para explorar el camino por delante, como sujetos de prueba y para verificar cualquier trampa. Permitían que un marionetero no tuviera que realizar demasiadas acciones peligrosas, por lo que definitivamente iban. Llevarían el anillo flor de sangre de Enzo y la espada de Harris de Lutbel. Todos eran equipo estándar. Además, Klein decidió que Enzo llevara la palabra del mar. En cuanto a él mismo, Klein planeaba dirigirse allí como un cuerpo espiritual. Una vez que algo estuviera mal, terminaría inmediatamente la invocación y regresaría por encima de la niebla gris. De esta manera, la ropa que coincidía era algo que valía la pena considerar. ¿El silbato de cobre de Azik? No, eso está relacionado con la muerte y la ciudad de Calderón pertenece a la muerte antigua. Hay una pequeña posibilidad de que esto pueda crear una anomalía aterradora, haciendo que el peligro en la región central salga automáticamente. ¿La carta del emperador negro o la carta del tirano? Me estaré moviendo por el mundo espiritual. Las dos marionetas están básicamente muertas. No me preocupa que les extraigan la sangre. Jeje, Ludwell es una entidad mitad humana mitad muerta. No tiene sangre para hablar. El valor de la sangre de Encho solo lo hace parecer humano la mayor parte del tiempo. Y esto se podría recuperar usando flor de sangre. También significa que puedo llevar el cetro del dios del mar a la ciudad de Calderón. Es un lugar que está en lo profundo del mundo espiritual. Está lejos del archipiélago de Rorstead, por lo que no tengo que preocuparme por ser afectado por las oraciones de los creyentes. El único problema es que me volveré irritable y de mal genio. Será fácil que me caliente la cabeza. Esto es tabú cuando se trata de explorar. Sin embargo, esto se resuelve fácilmente. Se lo dejaré a Encho o Ludwell. Además, el nivel de la carta del tirano es muy alto. Puede producir un efecto de supresión en cierta medida en el cetro del dios del mar, evitando que me inflame fácilmente. Con la combinación de la carta del tirano y el cetro del dios del mar, soy equivalente a la mitad de una secuencia 4. Esto puede reducir de manera más efectiva el riesgo que enfrento. En el futuro, incluso si tuviera que entrar con la señorita Sarron, también puedo equiparme de esa manera. La haré mantener su estado como un espectro, no, un estado de espíritu maligno, para evitar todos los problemas. No tengo que preocuparme por la ley de convergencia. Si la ciudad de Calderón puede bloquear la niebla gris, regresaré después de echar un vistazo desde afuera. Nadie me bloqueará ni me perseguirá. Después de todo, el mundo espiritual no es el terreno natal de la senda del marinero. Si la ciudad de Calderón no puede bloquear la niebla gris y un Beyonder de alta secuencia de la Iglesia de las Tormentas realmente se ve atraído allí, puedo terminar usándolo. En medio de sus pensamientos, Klein extendió de repente la mano, atrayendo la carta del tirano para que cayera en su palma.
Inmediatamente después, fusionó la carta de blasfemia con su cuerpo del alma. De repente, una fuerza extrema y auras aterradoras emanaron de la ubicación del loco. Una pesada tiara papal apareció silenciosamente en la cabeza de Klein mientras su ropa se convertía en una túnica religiosa. Esta última era similar en vestimenta a un papa de Saint Seiya, los caballeros del zodiaco, que había visto en su vida anterior. Sin embargo, los colores eran azul oscuro, casi negro. Mientras sonaban aullidos de viento, la túnica pontificia se encendió de repente cuando Klein levantó la mano derecha y se suspendió en el aire antes de atrapar el cetro de hueso blanco que volaba hacia él. En la punta del cetro, las gemas emitían luz plateada o azul cegadora, como rayos que giraban alrededor del tirano. Con un golpe seco, la vara de la palabra del mar se postró en el suelo justo al lado de Klein, quien blandía el cetro y estaba vestido como un pontífice. Capítulo 926, Ciudad en espiral. La verdad es que me siento un poco irritable, pero no soy tan irascible. Usando la tiara papal y las ropas azul oscuro mientras empuñaba el cetro del dios del mar, Klein observó seriamente su nuevo estado. Esto significaba que la carta del tirano podía suprimir los efectos negativos del cetro del dios del mar hasta cierto punto, pero no podía eliminarlos por completo. Usando cogitación, Klein se recompuso y se volvió para mirar la pila de basura en la esquina. ¿Los viajes de Grossel? Este es mi artículo de defensa más fuerte hasta la fecha. Además, también tiene algunos usos mágicos, pero el problema es que fue hecho por otro dios antiguo, el dragón de la imaginación Anquebel. Basándose en lo que dijo Little Sun, este rey dragón fue una vez aliado del dueño de la ciudad de Calderón, el ancestro fénix de la muerte antigua Gregrace. ¿Quién sabe si este libro podría desencadenar algún desarrollo innecesario? Para estar seguro, es mejor no llevarlo. Y al igual que el silbato de cobre de Azik, la figura de papel mutada no puede incluirse. Tiene el aura remanente de la muerte artificial. Esto podría tener un efecto de shock y asombro al explorar la ciudad de Calderón, pero también contiene muchos riesgos latentes. ¿La característica de Beyonder del sacerdote de la luz? Esto puede restringir efectivamente a los espíritus muertos, un némesis natural para la ciudad de los muertos, pero es solo un ingrediente que no se ha convertido en un objeto místico. Los efectos que tiene son bastante limitados. Los efectos negativos son extremadamente malos. No será útil para el estado de mi alma. Además, el rayo también puede purificar a los muertos. Con el cetro del dios del mar y la palabra del mar, no hay necesidad de que traiga la característica del sacerdote de la luz. Los pensamientos cruzaron la mente de Klein mientras eliminaba los artículos restantes en la pila de basura. Se puso el guante de piel humana en su mano izquierda, empuñó el cetro del dios del mar y levantó ligeramente su mano derecha. Hizo que la palabra del mar volara hacia arriba y aterrizara en su palma. Después de eso, Klein, vestido de papa, cambió la apariencia de su alma. Escondió sus rasgos faciales en las sombras de la tiara papal. Se levantó lentamente mientras las ropas azul oscuro ondeaban con el viento, el cetro de hueso blanco deslumbraba. Con solo un paso, el tirano Klein atravesó la puerta de la invocación y salió de la luz de las velas, llegando al mundo real. Se encontró en el baño bastante espacioso. Después de agregar el amuleto de sifón del destino y la llamada de muerte a su cuerpo, abrió la puerta y regresó a la sala de estar. Hizo que Enzo se acercara para recibir la palabra del mar. Después de pensarlo un poco, Klein sacó la llamada de muerte y se la entregó al almirante infierno Lutbel. Después de hacer todo esto, trajo sus dos marionetas y confió en viajar para dirigirse a las coordenadas en el mundo espiritual que le proporcionó la señorita maga. El viaje ocurrió con bastante fluidez. El aura del tirano hizo que todo tipo de extrañas criaturas del mundo espiritual no se atrevieran a acercarse a él mientras iba de camino. Ni siquiera se atrevían a mirarlo directamente. En poco tiempo, Klein llegó a su destino. La escena frente a él no era diferente de cualquier otro lugar en el mundo espiritual. Los colores saturados se superponían y había una neblina fina que emanaba por todas partes.
En otra parte, en las profundidades, pares de ojos se alejaban uno tras otro. La capa de la túnica papal ondeaba suavemente con el viento mientras Klein hacía un escaneo rápido antes de hacer que Enzo y Lutbel entraran en una mancha de niebla que parecía muy fina y normal. De repente, su campo de visión se amplió con la ayuda de sus dos marionetas. Una gran ciudad de proporciones legendarias apareció ante sus ojos. Esta ciudad era anormal. No se desarrolló de forma vertical, sino que se extendió en espiral hacia las profundidades de la tierra. Daba la sensación de un mausoleo invertido. Sus edificios tenían una miríada de estilos, pero eran igualmente extraños. Algunos tenían imponentes columnas de roca blanco pálido con una enorme casa única tallada en la parte superior. Algunos eran largos y cuadrados, con las puertas colocadas en el techo y sin ventanas a la vista. Algunos estaban construidos en el suelo, con una lápida erigida en sus entradas. Algunos estaban construidos con huesos blancos, desordenados y dispersos. Cuanto más cerca estaba del fondo del pozo, más completamente conservados estaban los edificios. Cuanto más cerca estaban de la parte superior, más áreas colapsadas había, llenas de la decadencia y la podredumbre que trajo el tiempo. Klein hizo que sus dos marionetas se detuvieran. A pesar de estar en el borde de la ciudad y tener una vista de todo, no pudo identificar qué había en el fondo del edificio. La oscuridad profunda envolvió el área como si no se hubiera proyectado ninguna luz en el interior durante miles y miles de años. Después de una breve observación, Enzo bajó la cabeza y cantó usando el antiguo Hermés. El loco que no pertenece a esta era. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que empuña la buena suerte. Justo cuando terminó la declaración, Klein, que aún estaba situado fuera de la ciudad de Calderón, escuchó súplicas ilusorias apiladas. También reconoció que era de un hombre con una voz deliberadamente ronca. Es la oración de la marioneta de antes. Klein soltó un suspiro de alivio mientras murmuraba en silencio. Esto significa que la ciudad de Calderón no bloquea la niebla gris. Al menos la periferia exterior no lo hace. Puedo entrar. Aunque se lo dijo a sí mismo, no tenía ninguna prisa. Posteriormente, controló a Lutbel para que levantara su palma izquierda y la extendiera. De repente, se emitió una luz ilusoria. Después de eso, con un punto como origen, el área implosionó, formando un par de puertas dobles de bronce. Esta puerta estaba ligeramente borrosa y extremadamente incorpórea. La superficie estaba cubierta de innumerables patrones misteriosos que daban la sensación de una pesadez y un silencio indescriptibles. Con un crujido, la misteriosa puerta de bronce se movió hacia atrás y se abrió un poco. A través de esta grieta, Klein vio la oscuridad más profunda y pesada. En medio de la oscuridad, los colores blanco pálido se agitaron, girando hacia arriba a veces y descendiendo en otras. Era como un río que se precipitaba a través de una noche sin luz. A sus dos lados aparecieron columnas de piedra blanco pálido que parecían extremadamente idénticas al interior de la ciudad de Calderón, pero de una manera más exagerada. En este momento, pares de ojos transparentes y rostros indescriptibles aparecieron de repente. Llenaron la grieta de la puerta de bronce ilusoria, tratando ansiosamente de pasar. Los ojos de Klein sintieron un ligero dolor punzante cuando inmediatamente hizo que Lutbel apretara su palma izquierda. ¡Bam! La puerta ilusoria cubierta de patrones misteriosos fue empujada por una fuerza invisible, cerrándose y desapareciendo de la vista de Enzo. Esta misteriosa puerta que separa la vida de la muerte y conduce al inframundo aparentemente ha cambiado su curso. Ya no es el inframundo detrás de la puerta, sino la región central de la ciudad de Calderón. ¿El punto más profundo en el fondo del pozo? Usando la tiara papal mientras empuñaba el cetro del dios del mar, Klein asintió pensativo. De esta manera, muchos de los poderes del dominio de la muerte se rehicieron en la ciudad de Calderón, provocando una anomalía.
Con este conocimiento en mente, Klein hizo que Lutbel levantara su brazo izquierdo una vez más. La parte izquierda del cuerpo de esta marioneta se volvió rápidamente ilusoria, mientras que las motas de color verde oscuro aparecían, como si se hubiera convertido en un espectro o un espectro. Su brazo comenzó a dejar de obedecer las leyes de la realidad, extendiéndose repentinamente a la distancia. El centro de su palma era anormalmente blanco, con un rostro ilusorio que sobresalía de él. El rostro tenía la boca entreabierta, mientras que su lengua era afilada como la de una serpiente. Estaba cubierto de pelusa blanca. De una manera completamente surrealista, la lengua se extendió hacia afuera a la distancia. Era como si pudiera perforar directamente el cuerpo de un humano y absorber su alma. De hecho, los poderes del enviado de la muerte que Ludwell obtiene de la criatura del inframundo dentro de su cuerpo han mutado. No solo se han mejorado, sino que también han pasado de extraer remotamente cuerpos espirituales a consumirlos directamente. Klein se paró en la entrada de la ciudad de Calderón e hizo que el almirante Infierno mostrara todo tipo de poderes de Villande del dominio de la muerte. A través de eso, comprendió las diferencias que había con respecto al resultado habitual. Lo que tenían en común era que todos se habían vuelto más poderosos. Luego, Klein experimentó haciendo que Enzo usara la singularidad de su cuerpo y los diversos poderes de la flor de sangre y la palabra del mar antes de llegar a una conclusión. Los aspectos en el dominio del destino no se ven afectados. El rayo de la tormenta se suprime haciéndolo mucho más débil. Incapaz de volar demasiado alto. Poderes como las cuchillas de viento cantando escamas ilusorias de equilibrio y la membrana de agua no sufren cambios. Con el fin de estos experimentos, Klein hizo que Enzo y Lutbel bajaran por las escaleras blanquecinas, aferrándose estrechamente a la periferia de la ciudad de Calderón. Los edificios allí ya se habían derrumbado por completo. A medida que se acercaba el umbral de 200 metros, Klein levantó su mano derecha y presionó su rostro que se escondía en las sombras de la tiara papal. Luego, empuñando el cetro del dios del mar, entró en la niebla fina. Su mente se sintió instantáneamente un poco aturdida mientras la escena ante él cambiaba. Ya había entrado en la ciudad de los muertos, la ciudad de Calderón. Soportando los sentimientos irascibles dentro de él, Klein hizo que su guante izquierdo se volviera oscuro. Su cuerpo se volvió ilusorio al estar manchado de un color oscuro convirtiéndolo en una sombra. Solo el cetro del dios del mar en su mano seguía emitiendo rayos de luz plateados o azules. Usando el cribado del alma y la supresión de la carta del tirano para ocultar la luz, Klein flotó en diagonal hacia adelante, deslizándose en las sombras de los edificios derrumbados. Siguió de cerca a las dos marionetas que comenzaban a realizar una inspección inicial de la región exterior de la ciudad de Calderón. Mientras atravesaba el área, Klein gradualmente notó algo extraño. Era demasiado tranquilo. Era tan silencioso que era como si toda la ciudad estuviera muerta. Incluso los insectos no habían sobrevivido. Según lo que dijeron a Rhodes y Radlar Ayur Moria, el ancestro Fénix Kregra se había desarraigado la ciudad de Calderón y la había arrojado a lo profundo del mundo espiritual. Antes de hacerlo, se permitió a los residentes dentro de la ciudad irse. Ocasionalmente, habría otras criaturas del mundo espiritual entrando. Pero ahora, no solo no había criaturas activas en la región periférica, ni siquiera había esqueletos, zombis o incluso uno o dos edificios que no fueran de hueso. Klein se tensó cada vez más. Con la visión de Enzo y Lutbel, observó cuidadosamente sus alrededores. Durante este proceso, su mirada recorrió una columna blanquecina rota. El edificio antiguo pero dañado en la parte superior tenía un disco bruñido de oro en su interior. La superficie lisa del disco reflejaba una figura, pero no era Enzo, sino Klein con su tiara papal y túnica azul oscuro. Este Klein tenía un comportamiento sombrío. Su rostro estaba pálido y sus ojos estaban apagados como si hubiera muerto hacía mucho tiempo.